conocerte cada día más, a ti entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado, que estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte. Cada día más a ti, llenar en tu presencia y adorar. Revélanos, Señor, revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado, que está sentado en el trono, siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Aquí está, que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. Tú eres santo, tú eres santo. Santo, 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 santo eres tú, tú eres santo, tú eres santo, 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 tú eres santo, declaré fuerte, tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, 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 santo. Aquí estás sentado. Aquí estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, que está sentado en el trono, que
sea la honra y el poder. Por los siglos de los siglos, Señor, a ti sea la gloria y la honra y el poder y todo el honor y el dominio, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor, porque eres santo, Señor, porque eres bueno, Dios. Tú nunca cambias, tu corazón permanece fiel, por siempre y por siempre, oh Jesús. Hermoso Dios, te alabamos, oh Dios, con todo nuestro corazón y todo nuestro ser y toda nuestra vida te entregamos solo a ti, Señor. Sí, Señor. Sé exaltado, Señor. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están ustedes? Nosotros nos encontramos bien. La familia Nava les manda muchos saludos. Y bueno, nuevamente quiero compartir con ustedes otra parte de la Escritura, la cual se encuentra en Romanos 5. Y vamos a ir del verso 12 hasta el verso 21. Del verso 12 al 21. Espero que la palabra de Dios sea de edificación para su vida. Y bueno, tengamos una palabra de oración. Padre, nos abandonamos en tus manos para que a través del estudio de tu palabra podamos ser edificados y comprender cosas nuevas. Porque en mi forma de pensar, Padre, creo que no es el miedo o el temor que se te tiene a ti, sino que es el amor que nos hace cambiar nuestra actitud, el amor hacia ti, el amor hacia tu palabra, el amor hacia los demás, que nos hace cambiar nuestra forma de ser, nuestras actitudes para ser mejores personas. Señor, me abandono en tus manos para que podamos ir a través de tu palabra, sabiendo que solamente de ti viene el conocimiento y la sabiduría. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, voy a dar lectura a Romanos 5, del 12 hasta el 21, y después vamos a ir un poquito más despacio sobre las Escrituras. ¿Les parece? Dice así la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, estoy leyendo verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Verso 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Verso 20.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bendito sea el Señor y gracias a Dios por su palabra. Mire, este pasaje se considera una continuación del capítulo 3, verso 19 al 23. Este pasaje se considera la continuación y mientras Pablo dictaba al ateniense o al que escribía la epístola, de pronto le brincó otro pensamiento a su mente. Este pensamiento fue el de la justificación, pero parece ser que dejó concluso el pensamiento del pecado, porque Romanos 3, 19 en adelante, al 23, Romanos 3, 19 al 23, comienza a hablar acerca del pecado. Sí, por cuanto todos pecaron, dice el verso 23. Y de ahí brinca al verso 24 que dice, mas siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, como que deja inconcluso el pensamiento del pecado y brinca al pensamiento de la justificación, pero después de que habla acerca de la justificación, capítulo 4, entonces ahora en el capítulo 5, verso 12, como que regresa Pablo al pensamiento del pecado nuevamente. Entonces vamos a estar viendo en este pasaje, hace una comparación con la justificación, pero contrasta con la condenación. O sea que aquí Pablo hace una comparación por ahí en el verso 14. En el verso 14 dice, hace la comparación de Jesucristo y Adán, pero en el verso 15 comienza a hacer un contraste, una diferencia, ¿verdad? Del pecado o de la condenación. Ahora, quiero invitarlos a que mientras vamos sobre este pasaje un poco más detenido, usted eche de notar, ¿sí? Algunas palabras que Pablo usa en este pasaje. Y son unas palabras que se repiten varias ocasiones entre estos versículos. Y la primera es la palabra transgresión. La palabra transgresión quiere decir quebrantamiento de la ley o del mandato, del mandamiento. Quebrantamiento de la ley o del mandato. Y eso es lo que quiere decir transgresión. Y la palabra transgresión la vamos a encontrar en los versículos 14, verso 14, 15, 16, 17 y 18. Y vamos nuevamente a ver otra palabra que aparece y se repite en este pasaje, que es la palabra reinar o reino o reinará. Y bueno, reinar significa gobernar. Eso es lo que es, gobernar, el que tiene autoridad, el que tiene el poder. Esta palabra reinar aparece en el verso 14, verso 17 y verso 21. Pero también hay otra palabra que le invito a que considere, es la palabra abundar, abundancia o abundó. Esta palabra de abundar es tener en gran cantidad o haber en gran cantidad. Entonces, esta palabra aparece en los versículos 15, 17 y 20. Amén. Así es que, bueno, vamos a ir nuevamente sobre el versículo 12 y vamos a ir poco a poco tratando de entender lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así es que, mire, el verso 12 nuevamente dice,
por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y es lo que les decía, que es como que Pablo corta el pensamiento del pecado. Y, por ejemplo, si vamos al capítulo 3, verso 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Parece ser que ahí Pablo empieza a abordar el pensamiento de la justificación y detiene por un tiempo el pensamiento del pecado, que lo vuelve a reanudar hasta el versículo 12 del capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la palabra por tanto es lo que se considera como la reanudación de ese pensamiento. Cuando Pablo usa la palabra por tanto, se considera como que está abordando lo que dejó atrás. Entonces, vemos aquí que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora el verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahora Salomón, el hombre más sabio que se considera que ha existido, Salomón, él dice en Eclesiastés, en un pasaje de Eclesiastés, que les debo la cita, dice: yo solamente sé que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchos males. Y Dios hizo al hombre perfecto, hermano. ¿Sí? En la enseñanza anterior, yo me atreví a usar de que cuando el hombre es justificado, Dios lo ve como si fuera una persona buena. Y digo que me atreví a usar esa palabra buena porque yo sé que aún nuestro Señor Jesucristo dice que no hay bueno ni aún uno, sino solamente Dios. Pero en este pasaje, hermano, nos enseña cómo es que el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, restaura todas las cosas como en un principio, antes del pecado. Y antes del pecado, ¿sí? Cuando Dios termina su obra, Él dice que consideró su obra y dijo que todo era bueno en sobremanera, todo. Incluía toda la creación, aún el mismo hombre. Y el hombre era bueno en sobremanera, porque Dios lo había hecho, ¿sí? Pero después del pecado todo cambió. Ahora, en este pasaje se nos va a enseñar cómo es que Jesucristo restaura todo a antes del pecado. Ahora, no nos jactamos nosotros de decir que somos buenos, pero cuando Dios ve al pecador ya justificado, se relaciona con él como una persona buena. Ya no lo ve como alguien que, bueno, te perdoné, pero ten cuidado y te voy a estar chequeando. No, cuando el hombre es justificado, ya Dios lo considera como alguien bueno, alguien perfecto, hermano. Así es que el verso 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, sabemos que la ley vino a través de Moisés, ¿sí? Y el pecado comenzó en Adán. Entonces hubo un lapso de bastantes años donde no había ley, ciertamente, pero cualquier cosa mala, así, cualquier actitud errónea o mala, se consideraba pecado. Pero por cuanto no había una ley, no se podía condenar a la persona, o no había transgresión, estaba el pecado, pero no se podía castigar a la persona por cuanto no había una ley. Ahora bien,
el verso 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí está haciendo una comparación o una similitud. Está hablando de una figura, comparando a Jesucristo con Adán. La similitud que está haciendo el apóstol no es nada como que había una semejanza en realidad, sino hace una similitud entre Adán y nuestro Señor Jesucristo, con la idea de decir que era figura, porque Adán Adán echó por tierra, digamos, la relación que el hombre tenía con Dios cuando pecó. Ahora, nuestro Señor Jesucristo viene a restaurar todo lo que estaba por tierra, toda esa relación quebrada. Realmente no podemos decir que ni había esa relación. Ciertamente Dios siempre cuidó de la humanidad y siempre tuvo amor hacia la humanidad, y se escogió a un pueblo, y para que ese pueblo, como ya lo hemos hablado antes, el pueblo judío diese a entender quién era Dios hacia las demás naciones, hacia las gentes, les diese a saber de ese amor, hermano. Amén. Así es que, miren, hace la similitud en el verso 14 cuando dice, el cual es figura del que había de venir, pero el verso 15 empieza a hacer el contraste al principio. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Entonces, desde ahí está marcando que no es lo mismo, que hay diferencia. El don, que es el regalo, ¿sí? ¿Se acuerdan que don quiere decir regalo? O sea que el regalo no fue como la transgresión. Y va a estar hablando un poquito más adelantito a qué regalo se refiere. Se refiere al regalo de la justificación, hermano. Cuando Dios justifica al ser humano por creer en Jesucristo. Así es que, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que fuésemos denotando algunas palabras? En el verso 14 dice, no obstante reinó la muerte. Quiere decir que la muerte gobernó porque después de que Adán le diese el warning, el aviso a Adán, cuando Dios le dio el aviso a Adán, el que tuviera cuidado de no comer del árbol de la sabiduría, del conocimiento del bien y el mal, le dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea que Dios hizo al hombre para ser eterno, pero conocemos la historia, cómo es que el hombre falla, y ciertamente no murió el día que comió del fruto, porque después de que comió del fruto fue sacado del jardín del Edén, y una vez exiliado del jardín del Edén, entonces tuvo familia, tuvo hijos, tuvo hijas. Perdón, hermano. Ay, Señor. Por ahí le voy a encargar al hermano Jesse que haga un ajuste. Que haga un ajuste. Por ahí me sonó la alarma en otro teléfono. Así es que bueno, vamos a continuar. A lo mejor son más los ajustes que hacen que los que yo me imagino. Bueno,
Adán tuvo hijos e hijas, amén. Y posteriormente se nos indica más o menos la edad de Adán, se nos dice la edad de Adán de cuántos años murió. Pero ciertamente se cumplió lo que Dios le había dicho. Cuando él comiera, no exactamente el mismo día, pero el hombre empezó a morir desde entonces. Y por eso la muerte reinó, dice el verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, antes de que viniese la ley, ¿sí? Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El verso 15, pero el don o el regalo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, la transgresión de aquel uno, ¿cuál fue la transgresión, hermano? La desobediencia. No había una ley, solamente un mandato que se considera como ley, ¿sí? Y el mandato, la ley era no comas o no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Adán come, entonces quebranta el mandamiento, se hace transgresor a la ley y posteriormente vemos que él muere. Y dice que aquel uno, por la transgresión de aquel uno, murieron los muchos, pero el don no fue como lo fue la transgresión, ¿sí? Porque abundaron mucho más para los muchos la gracia. El verso 15, abundaron mucho más para los muchos, o sea, para toda la gente, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora el verso 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Como ya lo dije hace un momento, ¿cuál fue ese un solo pecado? El comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue lo único, el único pecado. Y con esa desobediencia, la relación que había entre el hombre y Dios fue cortada. La relación que había con ellos. Porque la Escritura nos enseña que anteriormente venía Dios a platicar con Adán. Y bueno, no nos especifica cuántas veces, pero sí nos especifica que venía Dios y hablaba Dios con Abraham, platicaba, ¿sí? Le daba instrucciones de qué era lo que hiciera en el jardín del Edén. Pero después de que Adán comió del fruto prohibido, y también Eva, entonces aún entre ellos mismos hubo se dieron cuenta de la desnudez que había entre ellos, cosa que no lo habían visto antes. Pero cuando posteriormente de que comieron del fruto vino Dios nuevamente, entonces ellos se escondían de Dios, tenían esa vergüenza, ya esa relación, ese deseo de que Dios viniera para que platicara con ellos ya no estaba en sus corazones. Cuando Dios vino a platicar de nuevo con ellos, entonces ya no podían, ellos se sentían avergonzados, ellos se escondían de Dios, ¿sí? Y de hecho se hace la pregunta, Dios hace la pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y él dijo, es que estoy desnudo y tengo miedo, me dio vergüenza. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto que te mandé que no comieses? Y bueno, ahí se corta, hermano, la amistad, la relación que había con Dios. Y durante mucho tiempo Dios ha tratado de restaurar de alguna manera esa relación, ¿sí? Pero no lo hizo de una manera tan bien o tan perfecta, sino hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces sí, esa relación ha sido nuevamente restaurada. ¿Se acuerdan que yo mencionaba también que en el día del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado
Fue rasgado para que usted en todo momento, ahora usted pueda tener acceso a Dios, pueda llegarse a Dios, ¿sí? Y una de las cosas en las que Dios quiere, de la manera que Dios quiere que usted se llegue a Él, es en plena certidumbre de fe. Que no dude, que confíe, que se llegue a Dios como su Padre, como su papá, como alguien que está dispuesto a escucharle en todo tiempo. Amén. Esa es la relación que quiere Dios tener, hermano, con usted. Esa es la relación que Dios está buscando, que Él quiere que usted entienda que esa es la relación que Él desea que haya entre Dios y el ser humano. Mire, vamos a ir al verso 16 nuevamente. Dice, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahora sí, quedamos de que íbamos a ir denotando también la palabra transgresión, reino y abundancia. Así es que en el verso 15 ya vimos ahí que dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Amén. Y en el verso 16 dice que el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y el verso 17 dice, pues si por la transgresión de uno, ahí aparece nuevamente la palabra transgresión o desobediencia, ¿sí? Por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, aquí encontramos en el verso 17 la palabra reinarán, ¿sí? Que se gobernará, que tendrá la autoridad. Verso 17, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y yo sé que ya pasé en la iglesia, una vez traje este pensamiento, traje esta enseñanza, y le pedí en aquel entonces a Julio que me pusiera una gráfica en la pantalla que tenemos en la iglesia. Entonces, la gráfica fue más o menos así. Sin el perdón, la gente está de esta manera, triste. Yo sé que no sabían de mis dotes de pintor, ¿sí? No sabían que yo sabía dibujar muy bien. Bueno, está representando a las personas que no tienen perdón, hermano, que no han venido a Jesucristo, ¿sí? O antes de que viniera Jesucristo. Entonces tenemos esta carita, como se pueden dar cuenta, estamos también en cuarentena, así es que están un poquito están un poquito cachetones, ¿sí? Bueno, este es sin el perdón, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Si Cristo, hermano, hubiera venido y solamente hubiera pagado por nuestras deudas, entonces estaríamos perdonados, pero solamente. Delante de Dios tendríamos que hacer nuestros propios esfuerzos, delante de Dios tendríamos que hacer nuestros méritos para poder estar bien o ir escalando o alcanzando mejor posición delante de Dios. Si es una persona solamente que está perdonado, no se muestra ni alegre, no se muestra ni triste, ¿sí? Pero tenemos aquí a otro cachetón por la cuarentena, ¿sí? Que es perdonado y es justificado, y entonces ya vemos ahí que tiene una carita totalmente alegre, ¿sí?
Y es que el sacrificio de Cristo, hermano, no solamente perdonó nuestras fallas, nuestro pecado delante de Dios, sino que el sacrificio de Cristo fue mucho más allá, ¿sí? ¿Se acuerdan que abundar quiere decir tener en gran cantidad o haber en gran cantidad? Ahora, aparte de abundar, Pablo, aquí recuerdo un chiste que escuché, iba a decir hace muchos años, cuando era joven, pero eso se lo vamos a dejar a Matusalén que diga hace muchos años. Hace unos cuantos años apenas, cuando yo era joven, escuché un chiste que decía que una persona quería conquistar a una muchacha, pero se dio cuenta que era así como media, que le gustaban los hombres que tenían muchas cosas, ¿verdad? Y este hombre le dijo a su amigo, oye, hazme un favor, hazme el paro, como decimos en México, hazme el paro, quiero conquistar a una muchacha. Y le dijo el amigo, ¿y qué quieres que haga? Pues mira, todo lo que yo diga, tú lo exageras, ¿ok? Tú lo exageras. Y dice, bueno, ok, está bien, vamos. Dice, ok, mira, yo voy a empezar a platicar con ella y al ratito llegas tú como que no sabes nada. Y sí, estaba platicando este hombre con la muchacha que quería conquistar, que quería que fuera su novia. Y entonces ya llega el amigo, le dice, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, pues bien, pues aquí dice el conquistador, dice, aquí queriendo, pues la verdad quiero conquistar a esta muchacha. Y bueno, estábamos entre la plática diciéndole que yo tenía unos cuantos terrenitos por ahí. Así es que el amigo ahí que se le pidió que exagerara, dijo, ¡ja, terrenitos! No, hombre, es terrateniente, tiene demasiados terrenos, no, hombre, terrenos por donde quiera y grandísimos. El conquistador decía, no es para tanto, amigo, no es para tanto. ¿Cómo no? Decía él, dice, y le decía también que tenía por ahí unas cuantas cabezas de ganado. ¡Ja! Cantidades y cantidades de ganado que tiene este hombre. No, hombre, por donde quiera que vas, encuentras ganado con la estampa, con su huella de él, dice por ahí, cuando los hierran, cuando les ponen la marca, por donde quiera está su ganado, dice. Y en eso, pues, le da por toser un poco al conquistador, ¿va? Y le dice a la muchacha, oh, discúlpame, es una pequeña tosecita. Y pues, bueno, a exagerar se le pidió que viniera el otro, ¿no? Tosecita, no, este hombre casi que está tuberculoso, dice. Mira, es más, se me hace que anda por ahí con el coronavirus. No, pues se echó a correr la mujer. Así es que, bueno, se le pidió a este hombre que exagerara lo que el otro decía. Ahora, hermano, Pablo no está exagerando. Pablo no está exagerando o no está tratando de exagerar, pero sí está tratando de darnos a entender lo que Dios a través de Jesucristo hizo. Por eso, mire, en el verso 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, ¿sí? No está exagerando, acuérdese, nos está dando a entender. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así es que nuevamente quiero volver a repetir, hermano, que la abundancia de la gracia fue eso. O sea que no solamente perdonó Dios nuestros pecados a través del sacrificio de Jesucristo, sino que la gracia trajo consigo misma abundancia. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a los escribas, a las gentes les dijo, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no podéis ver el reino de los cielos? Entonces, ciertamente entre los escribas y fariseos había mucha gente hipócrita que querían hacer de notar su justicia y lo hacían en las plazas, hacían las oraciones en las esquinas y les gustaba que los flecos de sus vestidos se ondearan ahí mientras caminaban, porque eran unos vestidos muy bonitos los que ellos tenían. Sí, pero sabemos que entre ellos había muchos hipócritas, porque Jesucristo mismo les decía, fariseos hipócritas,
que laváis lo de afuera, pero por dentro estáis como tumbas llenas de gusanos. Así es que aunque entre los fariseos había gente hipócrita, también había entre los fariseos gente honesta, ¿sí? Y vemos algunos de ellos como Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, era príncipe entre los fariseos, alguien importante. Pero él se dio cuenta quién era Jesús y vino a buscarlo. ¿Se acuerdan aquella ocasión que vino de noche? Le dijo, yo sé que tú vienes de parte de Dios como maestro. Porque mientras que otros lo rechazaban, él pudo ver algo diferente en Jesús. Y él le dijo, nadie puede hacer las obras que tú haces, al menos que Dios esté con él. Así es que vamos a regresar a Romanos 5:17, hermanos, que nos dice, por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, el don nuevamente es un regalo, el regalo de la justicia. Sí, mire, el don de la justicia. La justificación es un acto meramente jurídico. ¿Sí? Los voy a invitar que piensen juntamente conmigo y que se imaginen que nosotros, hermanos, estamos siendo juzgados en una corte donde el juez es Dios, ¿sí? Y si yo dijera el juez principal es Dios, bueno, realmente cuando se habla de Dios como juez, se entiende que no hay otro mayor que Él. Entonces, Dios va a juzgarnos, hermano. ¿Sí? Vemos que en un juzgado están los acusados, están los que acusan, está el fiscal. En esta ocasión vamos a dejar al enemigo, a Satanás, como el fiscal, porque el fiscal parece ser que siempre está en oposición del juez, siempre está en oposición en contra del que quiere ser justificado, ¿sí? Y vemos ahí a la corte, la gente que está ahí para ver si que ellos den su veredicto, si es culpable o es inocente, ¿sí? Y realmente, ¿qué podemos hacer nosotros, hermanos? Si ciertamente todo se presentaba en nuestra contra, ¿sí? Y el fiscal, Satanás, tenía ahí unos tremendos manojos de papeles, alteres, ¿cómo se dice? Manojos, montones de papeles ahí en nuestra contra, ¿sí? Todo estaba en nuestra contra. Pero nuestro abogado, hermano, Jesucristo, nuestro abogado, le dice el juez, ¿tiene usted las pruebas de que este hombre es justificado? Y Jesucristo dice, sí, mira, sus manos horadadas, sus pies horadados, perforados, atravesados, su costado, ¿sí? Esas fueron las pruebas que Él presentó a nuestro favor. Y por nosotros haber creído, por acudir a este abogado, por buscar la ayuda con este abogado que es Jesucristo. Entonces, el juez supremo, Dios, que ve las pruebas presentadas por Jesucristo, hermano, nos considera justos, ¿sí? Y el fallo a nuestro favor es que somos justos. Disculpen la manera tonta que quizás estoy usando para poner esta ilustración. Y Satanás ahí diciendo, pero yo tengo todas estas otras pruebas que demuestran que Él es culpable. Hermano, no importa, si usted sabe cómo funciona la corte, cuando el juez da su veredicto y da su fallo, ni aún el fiscal puede hacer nada. Y en este caso, el juez supremo, que es Dios, falló a nuestro favor, hermano, por las pruebas que se le fueron presentadas, porque cada uno de nosotros fuimos en busca de ese abogado que se llama Jesucristo, y Él presentó las pruebas que nos adjudican como personas justas, aunque no lo somos, ¿sí? Si fuese por nuestros hechos, si fuese por nuestras acciones, hermano, no calificaríamos. Pero por creer en Jesucristo, sí, simplemente por el hecho de que usted fue en busca de Jesucristo,
y que usted creyó en Jesucristo y que usted cree que es el único que puede satisfacer las demandas de la justicia de Dios, ¿sí? Él fue el que satisfizo también las demandas de la ley. Él las cumplió, Él cumplió la ley a la perfección. Él no falló. Y por eso Dios acepta, ¿sí?, las pruebas que Jesucristo presenta a nuestro favor. Y por eso es que Pablo habla en el verso 17, la abundancia de la gracia. Porque no solamente nos perdonó y nos dejó sin pecado, pero no solamente eso, sino que nos adjudicó Dios. Dios nos adjudicó la justicia de Cristo por haber creído en Él. Y esto es algo, hermano, que mucha gente no ha podido entender. Y esto es algo que antiguamente, aún dentro de la iglesia, fue en los tiempos en que la iglesia se consideraba la iglesia católica solamente, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo Martín Lutero salió de entre la iglesia católica? No porque él haya querido salir, realmente él solo quería que se hicieran los ajustes necesarios para que toda la iglesia, hermano, regresara a las escrituras. Porque vemos cómo los papas de ese entonces y toda la corrupción que había, ¿sí? Una de las frases que suena por ahí que dicen que andaban colectando dinero y que decían, el Papa ha dado autoridad que cualquiera que deposite dinero dentro de estas urnas de dinero, cualquiera que deposite dinero tendrá la autoridad de que sus seres queridos salgan del infierno, salgan del purgatorio, ¿sí? Otra cosa que andaban vendiendo eran las indulgencias. Ok, si tú pagas tanto por este papel, tú con que tengas este papel, entonces puedes hacer lo que quieras, ¿sí? Y con este papel que el Papa firmó, cuando llegues allá al cielo, entonces les enseñas el papel y te van a dejar entrar. Una corrupción y una mentira tremenda, ¿sí? Hermano, entonces vemos cómo a Martín Lutero no solo quería que hubiera cambios, no quería él salirse de ser católico, porque él amaba la iglesia. Pero las cosas no sucedieron como él pensó. Y si usted conoce la historia de Martín Lutero, se va a dar cuenta que él tuvo posteriormente que huir porque lo querían matar, acerca de todas las verdades que él comenzó a sacar de la palabra de Dios y exponerla a todas las gentes. ¿Sí? Entonces, yo sé que esta verdad bíblica ha estado ahí por mucho tiempo y que mucha gente la predica, pero que tristemente, hermano, en nuestros días todavía hay gente que no se le ha enseñado esta parte o que no ha querido entender esta parte de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya su mente está acostumbrada a un estilo de pensar, a un estilo de ver las escrituras. Y hay veces que pasamos por estos pasajes y no los denotamos de la manera en que la palabra de Dios quiere que sean denotados, de la manera en que el escritor bíblico, en este caso Pablo, quería que fuesen entendidos, ¿sí? Ahora, en el tiempo de Pablo, hermano, Pablo, al hablar a la cultura judía, al escribir a la cultura judía, él sabía que la cultura judía pensaba de la manera en que ellos eran como un solo pueblo. El pueblo judío era un solo pueblo y en su mente no estaba el tratar de aislarse o el de separarse, sino que cuando algo le pasaba a un judío, era contra todos los judíos. De hecho, todavía en nuestros días, si hablamos acerca de las pandillas, de las gangas que hay ciertas gangas que profesan lealtad y dicen, ok, si tú vienes a ser uno de nosotros, cuando alguien se mete contigo, se mete con todos nosotros, ¿sí? Y es la idea que había en concerniente a Adán. Cuando Adán pecó, las demás gentes vinieron a ser pecadores juntamente con él. Y ese pensamiento lo trae Pablo y lo explica de esa manera porque él conocía el pensamiento judío.
de que ellos se consideraban como una sola masa, que no se podía separar. Y de esta manera nos da a entender entonces que a través del viejo Adán, todos fueron llamados pecadores, pero que en el nuevo Adán todos seremos llamados justos, ¿sí? Porque somos una sola masa. Y es lo que Pablo trataba de explicar a los oyentes en Roma, que la mayoría de ellos también eran judíos. Amén. Así es que quiero seguir en el verso 18 para dar continuación. Y ya me detuve un buen rato por ahí en el verso 17. El verso 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sí? Se considera en Adán todos pecaron, pero en Cristo todos son hechos justos. ¿Sí? Adán fue hecha alma viviente, pero Jesucristo es espíritu vivificante, ¿sí? Él es quien da vida. Adán era alma viviente hasta el tiempo en que él falló y murió. Pero Jesucristo, aun cuando él murió, resucitó, porque ese espíritu vivificante puede dar vida a todos aquellos que se hacían a él, que vienen a ponerse bajo su cobertura, bajo el paraguas de la gracia, ¿sí? Así es que el verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y el verso 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nuevamente aquí aparece la palabra sobreabundar. No solamente abundar, que quiere decir que hay en demasía, ¿sí? Sino sobreabundar. Y cabe aquí destacar un poquito que cuando la ley se introdujo, se multiplicó el pecado, pero no quiere decir que si antes una persona hacía 5 pecados al día, posteriormente hacía 10 o 15, no. Sino que hace de notar que esos 5 pecados que él cometía, por dar un número, alguien cometía 5 pecados al día, no necesariamente que tenía que hacerlos todos los días. Pero una vez que se introdujo la ley, esos 5 pecados vinieron a ser en sobremanera pecaminosos, ¿sí? Por eso dice, cuando el pecado abundó, porque la ley lo que hizo es hacer el pecado aún más grande. Antes, cuando no había ley, se consideraba pecado, pero por cuanto no había pecado, no se consideraba como transgresión. Pero una vez que vino la ley, ¿sí? Que te decían no lo hagas, el hacerlo era en sobremanera malo. Y es lo que trata de decirnos el verso 20, ¿sí? El verso 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Usted puede decir gloria a Dios si gusta. Usted puede levantar sus manos. Amén. Así es que el verso 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina. ¿Sí? Aquí mire que vuelve a aparecer la palabra reina, de reinar, de gobernar. Para que así como el pecado reinó o gobernó para muerte, así también la gracia reine, ¿sí? O gobierne para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y bueno, eso es lo que nos dice este pasaje, hermano. Nos habla acerca de la transgresión, que quiere decir quebrar el mandamiento, que aparece seguidamente en versículos 14, 15, 16
17 y 18 aparece la palabra transgresión, transgredir o transgresor, ¿sí? Y bueno, en el verso 14, 17 y 21 aparece la palabra reinar o reinó, ¿sí? Algo que quiere decir que gobernaba. El pecado gobernaba, hermano, hasta que vino Jesucristo. Ahora el pecado ya no gobierna, ¿sí? La Escritura nos enseña que usted y yo estamos muertos juntamente con Cristo. Ahora, yo le pregunto, ¿puede un muerto pecar? Yo sé que ahí se levantaría una gran controversia si estuviésemos juntos y diese lugar a preguntas. Pero lo dejo con esa pregunta, ¿puede un muerto pecar? Usted está en Cristo Jesús. Usted ha sido muerto, hermano. Así como Cristo murió, y es lo que nos va a enseñar nuestro hermano a quien le toque enseñar el capítulo 6. La persona que le toque enseñar el capítulo 6, ahí habla acerca del que ha sido bautizado con Cristo, ha muerto juntamente con Él. Así es que, hermano, la palabra abundar o abundancia, del cual nos hablaron también los versos 15, 17 y 20, que quiere decir tener o haber en gran cantidad. Y como exageraba el amigo del que quería conquistar a la muchacha, no, hombre, tremendo, ¿ah? Bueno, Pablo no creo que estaba exagerando, pero creo que estaba exponiendo y dando a entender la abundancia de lo que el sacrificio de Jesucristo adquirió, obtuvo a nuestro favor, hermano. Padre, te doy gracias por tu palabra, que es maravillosa. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos y que tu Espíritu Santo sea que cuando ellos vuelvan a ir a través de este pasaje, tu Espíritu Santo les revele aún otras cosas que no pude hacerlo en esta ocasión. Porque es de la manera en que tú trabajas. Nosotros exponemos la palabra de Dios confiando en que tú nos ayudarás. Pero también sé que cuando nosotros leemos tu palabra, entonces nos revelas cosas diferentes, cosas nuevas. Y yo deseo que eso hagas con mis hermanos y que les reveles cosas nuevas a través de tu palabra. Y también, Padre, que si alguna persona que no te conoce todavía quiere venir a obtener esos maravillosos beneficios que son a través del sacrificio de Jesucristo, si cualquier persona que no ha venido a ese abogado que puede presentarlo delante de Dios para que pueda ser justificado, Señor, cualquier persona puede venir a través de Jesucristo y ser justificado a través de Él, Señor. Y tener esa perfecta relación que ahora tenemos como de padre a hijo. Porque ese ha sido tu interés desde siempre. Y fue coronado, fue realizado a través del sacrificio de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.